Buenos días, mi nombre es Eline Luis Leonet y hoy vamos a explorar un pilar fundamental de la geología, la estratigrafía. A lo largo de esta presentación no solo cubriremos conceptos esenciales y su importancia general, sino que nos enfocaremos en una aplicación práctica y crucial para nuestro país, su uso en los principales campos petroleros de Venezuela. Bueno, prepárense para un viaje a través del tiempo geológico registrado en las rocas. La estratigrafía. Bueno, el estudio de las rocas por su naturaleza. Para guiar nuestra sesión, hemos organizado el contenido de la siguiente manera. Comenzaremos definiendo qué es la estratigrafía, entendiendo su objetivo de estudio. Luego profundizaremos en los principios y leyes fundamentales que la rigen, que son las herramientas que nos permiten interpretar el registro rocoso. Finalmente, veremos cómo se aplican estos conceptos en la práctica, construyendo columnas estratigráficas y analizando los casos de las principales cuencas de Venezuela. Bueno, la definición de la estratigrafía, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la estratigrafía? Como vemos en la pantalla, es el estudio de las rocas, pero no de cualquier roca, sino específicamente de las rocas sedimentarias, considerando su naturaleza, su existencia, las relaciones que tienen entre sí y cómo las clasificamos. En esencia, es la ciencia que nos permite leer el libro de la historia de la Tierra, que está escrito en estas capas de roca. Sus principios fundamentales. Para leer ese libro nos basamos en varios principios claves que son la base de esta disciplina. Estos son el principio de superposición, el sucesión faunástica y los principios de uniforme actualismo. A continuación vamos a desglosar cada uno de ellos para entender su significado y su importancia. Detalles de los principios, vamos a verlos en detalle. Primero, el principio de uniformismo y actualismo. Esta idea revolucionaria en su tiempo nos dice que el presente es la clave del pasado, es decir, los procesos geológicos que observamos hoy como la erosión, la sedimentación de ríos o la formación de aferrices han operado de manera similar a lo largo de la historia de la Tierra. Luego tenemos el principio de sucesión faunástica. Este nos dice que los fósiles no son aleatorios. Cada capa o estrato puede identificarse por su contenido biológico. Esto es crucial porque los fósiles no son marcadores de tiempo, nos permite correlacionar rocas de diferentes lugares que tienen la misma edad. Y finalmente, el más intuitivo de todos, el principio de superposición de capas, establece que en una serie estratigráfica poco deformada, el orden de superposición de las capas es el mismo de su depósito, es decir, lo que está debajo es más antiguo que lo que está encima. Simple, pero fundamental. Ley de la superposición. Ahora vamos a profundizar en la primera y más fundamental de estas leyes, que es la ley de superposición de los estratos, que merece una atención especial. La ley de superposición es la ley que es el pilar de la geología. Fue propuesta por Nicolás Steno en 1669. Steno observó algo que parecía lógico, pero que fue revolucionario en su tiempo, que en una secuencia de capas el orden de superposición es el mismo de su depósito y añade una conclusión clave. Toda capa superpuesta a otra es más moderna que aquella. Es la base de toda datación relativa en geología. Si vemos una capa de arenisca sobre una lutita, sabemos con certeza que la arenisca se depositó después. La ley de continuidad lateral. La ley de continuidad lateral, propuesta por Nicolás Steno en 1669, otra contribución crucial de Steno es la ley de continuidad lateral. Es la ley, nos dice que es un estrato sedimentario. Cuando se deposita, lo hace de forma continua, como una manta que cubre un área amplia. Por supuesto, esta continuidad puede terminar por varias razones, porque la capa se va haciendo más fina hasta desaparecer, porque cambia a otro tipo de roca, o porque es cortada por un evento como a la erosión a una falla. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, porque nos permite correlacionar estratos entre diferentes regiones. Podemos decir, esta capa aquí es la misma que aquella capa allá,
Incluso si hoy están separadas por un valle, es una herramienta poderosa para reconstruir paisajes antiguos. En la reconstrucción de columna estratigráfica está la construcción de columnas estratigráficas. Ahora que entendemos que las leyes fundamentales, veamos cómo los geólogos las usan en la práctica, una de las herramientas más importantes y visuales de la construcción de columnas estratigráficas. ¿Qué es una columna estratigráfica? La columna estratigráfica es una representación gráfica vertical. Entonces, ¿qué es una columna estratigráfica? Esencialmente es un retrato vertical del subsuelo en un lugar específico. Como dice la definición, es una representación gráfica que muestra en orden las distintas capas de roca, su espesor, su tipo de roca, litología, y cómo se relacionan. Es una herramienta fundamental porque es el resumen visual de la historia geológica de una localidad desde el pasado más antiguo en la parte inferior hasta el más reciente de la parte superior. ¿Qué representa una columna estratigráfica? Hagamos una pausa aquí. Si estuviéramos que resumirlo en una frase, ¿qué dirían ustedes que representa una columna estratigráfica? Bueno, exactamente. Como vimos, es el resumen visual de la historia geológica de una localidad, mostrando la secuencia de los estratos desde los más antiguos hasta los más modernos. Cambio litológico, información clave para el análisis de la corrección estratigráfica. Pero, ¿qué información valiosa podemos extraer de estas columnas? Bueno, mucho más de lo que parece. Podemos ver cambios en el tiempo de roca como una transición de arenística a areniscas o lutitas, lo que nos habla de cambio en el ambiente de depósito. Podemos notar variaciones en el espesor, que indica periodos de mayor o menor sedimentación. La presentación de los fósiles nos permite datar las capas con precisión. Toda esta información es oro puro para los geólogos. Nos permite construir modelos de secuencia, entender dónde podríamos encontrarse yacimientos de petróleo y gas y reconstruir la geografía del pasado. Principales cuencas. Están las principales cuencas y características estratigráficas. Y ahora vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido del contexto que nos interesa, Venezuela. Vamos a explorar las principales cuencas sedimentarias del país y sus características estratigráficas. ¿Cuáles son las principales cuencas? Mientras muestra en esta diapositiva podemos observar un mapa que muestra la ubicación de las principales cuencas petroleras de Venezuela, como la del Maracaibo, de Barinas, Apure y de la de Oriente. Fíjense en la distribución de estas cuencas. Cada una tiene su propia historia geológica, su propia columna estratigráfica y por lo tanto sus propios desafíos y oportunidades para la exploración petrolera. La estratigrafía es la clave para descifrar esa historia. Columnas de campos petroleros. Aquí tenemos un ejemplo concreto. Estas son las columnas estratigráficas reales de algunos de los campos petroleros más productivos de Venezuela. Podemos identificar aquí formaciones famosas que son los principales reservorios de hidrocarburos. Noten los cambios de litología, los espesores. Estas columnas son de herramienta principal que usan los geólogos de petróleos para planificar la perforación y la producción. Aquí están los ejemplos del norte de Monagas. Vamos a centrarnos en este ejemplo de la columna del norte de Monagas. Aquí podemos ver con gran detalle la secuencia estratigráfica de esta región. Podemos observar desde las rocas más antiguas hasta las más recientes, identificando las unidades que actúan como roca madre, donde se genera el petróleo, roca sello, que lo atrapa, y por supuesto roca reservorio, donde se acumulan. Esta columna es esencia, el mapa del tesoro para un geólogo en esta área. Gracias por su atención. Con esto concluimos nuestra revisión de la estratigrafía y su aplicación en los campos petroleros de Venezuela. Espero que ahora tengan una idea más clara de cómo el estudio de las capas de rocas no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta esencial que impulsa una de las industrias más importantes de nuestra nación.
Muchas gracias por su atención. Ahora sí he culminado.